personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, como dijo Marlon, mi nombre es Yoleni Fontana, yo trabajo con la Cátedra de Emprendedurismo Turístico de la UNED y hace, bueno, ya con más de 15 años que trabajo como docente en la carrera de turismo de la universidad. Y me solicitaron, bueno, el día de hoy que les diera esta charla sobre turismo rural y rural comunitario, un poco cómo se ha venido desarrollando en Costa Rica. Entonces voy a desarrollar la charla. Si algunos tienen algunas dudas, consultas del camino, como somos muy poquitos, no hay ningún problema, pueden levantar la mano, ahí Marlon me avisa, porque yo creo que no los puedo ver. Cuando levantan la mano, después tengo toda la presentación en pantalla, o bien abren el micrófono y hacen alguna consulta. Para mí es más enriquecedor incluso cuando ustedes me van preguntando de camino, porque así establecemos como un diálogo y no se hace tan cansado o aburrido la presentación. Entonces, cualquier duda o consulta, de verdad, con gusto, nada más abren el micrófono. Bueno, antes de empezar a pasar las familias, sí es muy importante el término y por eso, bueno, tal vez le preguntaba a ver los que eh, a qué actividades se dedican, ¿verdad? Y me hubiera querido tal vez conocer un poquito de la experiencia de cada uno, pero bueno, tal vez no nos da chance, pero para ver qué orientación le doy a la presentación. Pero bueno, es importante, no sé si ya algunos tal vez ya tuvieron alguna experiencia en vivir o en trabajar o en conocer estos conceptos que vamos a desarrollar el día de hoy. El turismo rural y rural comunitario en el país se viene dando ya hace muchísimos años, desde final de la década del 90, de forma más estructurada, por lo menos el rural comunitario tuvo un boom o un fuerte desarrollo principalmente en la década del 2000, por una serie de coyunturas que ahora les voy a explicar. Es importante, digamos, sí, tener claros los conceptos de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, el turismo rural es toda aquella actividad económica de turismo enfocado a un producto, que el turismo rural es un producto turístico, donde se prestan una serie de servicios en una zona rural. En el caso del turismo rural comunitario es igual, pues obviamente es un producto turístico que se da en la zona rural, evidentemente, pero en la parte comunitaria, digamos, es la diferencia que hay con el turismo rural. El turismo rural comunitario es una base organizativa que haya a nivel local, es decir, que se promuevan los encadenamientos a nivel local sobre una base organizativa, ¿verdad? Después vamos a ver un poco el tipo de organizaciones que existen o que se han venido formando en el país para trabajar el tema de turismo rural comunitario. Entonces, ambos conceptos están en una zona igual, ¿verdad? Que es la parte rural. Pues Costa Rica más del 90%, realmente somos un país muy rural. Acá en San José, incluso en la ciudad capital, tenemos una cuota importante de ruralidad también. Entonces, esta actividad se desarrolla pues en muchas partes del país, evidentemente, pero con esa diferenciación, en algunas partes destaca más el turismo rural y en otras un poco más el turismo rural comunitario. Que les reitero, el turismo rural comunitario son organizaciones de base a nivel comunitario que lo que promueven son los encadenamientos empresariales. Entonces, esa es un poquito la diferencia que tal vez es importante aclararla. Bueno, como les decía al principio, el turismo rural comunitario específicamente, bueno, tal vez es importante un poco contextualizar el desarrollo de la actividad turística en el país. Bueno, tiene un antecedente bastante grande, eh, incluso desde, bueno, a finales del siglo antepasado, en el 800, Costa Rica ya se conocía inicialmente, principalmente por un destino muy verde, o un país muy verde. En esa época vinieron algunos científicos a visitar el país que no se connotaba o no se les decía turistas en ese momento, ahora provenían más con una visión más científica, pero venían ya desde esa época. Bueno, no voy a enfatizar mucho en el antecedente porque no es nuestro tema de interés hoy, pero sí por lo menos
en el 50 y también se desarrollaron los primeros hoteles acá en el país. El Hotel Costa Rica fue el primer hotel que está en la ciudad capital que se creó, tiene su historia, pero bueno, hasta final de la década de los 80, con el Premio Nobel de la Paz y que en este momento un país que geográficamente es tan pequeño como Costa Rica, pues se puso como en el mapa mundial, ¿verdad? Es pequeño si lo comparamos con algunos otros países del hemisferio. Este, y se dio a conocer porque, bueno, se dio el Premio Nobel de la Paz y también en esa misma época el tema de la parte de la conservación, de ser un país con una biodiversidad tan inmensa, y lo que representa a nivel mundial, pues resaltó mucho el interés de las personas en fijarse en Costa Rica. De igual manera, en Italia 90, con lo del Mundial, también fue, digamos, una plataforma importante para que el país resaltara a nivel internacional. Entonces, en la década de los 90 se desarrolla ya fuertemente, digamos, el turismo en el país, donde vienen inversiones, hay un crecimiento en planta turística, ¿verdad? En toda la parte hotelera, de otros servicios conexos. Y se vio como el turismo rural a finales de los 90, como les decía al inicio, empezó como a surgir ah, por varias razones. De igual forma, el rural comunitario que les decía al principio que se desarrolló en la época del 2000. En esta década de los mediados de los 90 hubo una crisis, va a haber una situación económica fundamentalmente para el sector agroexportador del país, con la parte de los tubérculos, ¿verdad? Los precios en ese momento estuvieron como un poco altos en el mercado internacional, etcétera. Por eso y otras razones económicas, se visualizó la actividad turística para la zona rural como una alternativa eh, económica para complementar su principal actividad económica. Entonces, al darse en zonas rurales, fundamentalmente se desarrolló en, qué sé yo, en familias campesinas, cerca de áreas protegidas, etcétera. Entonces, eso fue entre final y mediados de los 90 y ya en el 2000, digamos que toma un auge muchísimo más fuerte. Entonces, el turismo, en el caso del turismo rural comunitario, ¿verdad? Aquí en esta imagen les mencionamos que, ¿por qué es que surge? Realmente surge como una necesidad, mencionamos ahí, de generar alternativas para los pobladores locales en áreas rurales, para evitar la venta de tierras y la sobreexplotación de los recursos naturales. Esto es muy importante mencionarlo por varias razones. Con la importancia y el crecimiento en planta turística que se dio de inversión extranjera y mixta también, referirme a mixta también se refiere a inversión nacional, en la parte hotelera fundamentalmente se dio una venta en algunas partes del país, no en todo el país, fuerte de las tierras, ¿verdad? Entonces muchos de nuestros campesinos se quedaron sin tierra, en algunos casos incluso hay estudios académicos donde en algunos casos incluso se volvieron empleados de sus propias tierras. Entonces esta parte del sentimiento y lo que implicaba la venta de las tierras, pues también caló, digamos, muy fuerte en las familias campesinas donde querían incursionar en el tema de turismo y se vio, bueno, que también una medida importante era la parte, obviamente, de la conservación de la tierra en manos de la población nacional. También se visualizó como un medio de combate a la pobreza que conserva el patrimonio natural y cultural. Si bien es cierto, la actividad turística, a ver, es una actividad económica como otras y ha tenido sus puntos altos y sus puntos bajos en el desarrollo, obviamente por múltiples razones. Aquí se menciona como combate a la pobreza, pero no es que va a disminuir necesariamente la pobreza, ni lo ha hecho porque tampoco tenemos datos estadísticos que lo mencionen, pero sí ha venido a contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales. Y eso yo creo que es un dato muy importante. ¿En qué sentido? En que el turismo, si bien es cierto, es una actividad económica y ha sido muy útil, obviamente, para muchas familias para salir adelante, el crecimiento no necesariamente también no solo se da en esa parte económica, sino también en la parte de aprovechar o de potenciar todas las capacidades
técnicas y personales de las familias que se involucran en esta actividad económica, que con un proceso de capacitación, formación técnica, profesional o dentro del desarrollo propiamente de sus propios emprendimientos, pues hay un crecimiento personal y eso realmente se nota en la prestación del servicio y eso también mejora la calidad de vida. Entonces son como cosas paralelas, tanto el ingreso económico que se requiere, obviamente, porque es necesario, pero también ese crecimiento a nivel personal de todas esas potencialidades que tenemos cada una de las personas. Entonces el turismo también ha venido a orientar a una formación, ¿verdad? No importa el nivel, si es profesional, técnica, etcétera, sino que realmente la experiencia del propio emprendimiento también hace que crezcan esas personas a nivel personal y eso también lo consideramos que es muy importante. Y mencionar acá que quienes están trabajando en turismo rural comunitario y propiamente la parte comunitaria, como les decía, a diferencia que solo rural, pues son experiencias que se desarrollan en base a organizaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes lo hacen? Organizaciones conservacionistas, organizaciones campesinas que pueden ser de diferente índole, cooperativas agrícolas, asociaciones de desarrollo, comités de vecinos, etcétera. Grupos conformados por mujeres, también hay varias experiencias al respecto, grupos organizados de territorios indígenas. Esto es interesante, cómo surgió el turismo rural comunitario, porque estas organizaciones, o digamos que el eje central es esa parte comunitaria, las organizaciones, estas no nacieron, o sea, su origen de formación no era por la parte de turismo, fue en gran parte, creo que la mayoría me atrevo a decir, nacieron con otros objetivos, ¿verdad? Algunas, por eso mencionamos, hay organizaciones conservacionistas, por ejemplo, que la comunidad está cerca de una cuenca hidrográfica importante o cerca de una reserva biológica, etcétera. Entonces, muchas de esas organizaciones nacieron en función de la conservación de esos recursos naturales. Otras nacieron con otros objetivos más en la parte cultural, etcétera. Entonces, cuando se formaron, no se visualizaban dentro de en sí la actividad turística, pero con el tiempo se vio que podía ser una plataforma importante de desarrollo, involucrarse en esta actividad económica. Entonces, esas son algunos ejemplos, digamos, de cómo se ha venido trabajando el turismo en el país. El turismo rural comunitario, bueno, se compone, hay todo un proceso, digamos, que se dio en el país a principio de la década del 2000, donde se visualizó que si bien había una serie de familias campesinas, indígenas, afrodescendientes, etcétera, interesadas o que ya estaban trabajando en este tema, de que había una coyuntura en la cual no había mucho apoyo, digamos, por parte del Estado a este sector. Entonces, lo que se determinó es que había una ausencia, digamos, de políticas públicas que impulsaran el desarrollo del sector del turismo rural y rural comunitario. Entonces, al haber esa ausencia, varias organizaciones se unieron para trabajar sobre ese tema, que esta fue en aquel entonces habían organizaciones que estaba COPRENA, que es de Turismo Rural Comunitario, Actuar, y ACPESA, que era una ONG, organización técnica en el tema, que se reunieron para trabajar y ver cómo se podía incidir para que las diferentes instancias del Estado pusieran mayor atención en el turismo rural comunitario. Entonces se hizo una alianza donde en esas tres organizaciones que le mencionaban iban y tocaban las puertas de diferentes instituciones, entre ellas del Instituto Costarricense de Turismo, que obviamente como ente rector de esta actividad económica, pues es importante que se trabajara de una forma articulada o conjunta para potenciar o ayudar a salir adelante del sector. Entonces, se hizo este esfuerzo y se hizo una definición en ese momento que fue en el 2005, perdón, donde se definió el concepto de turismo rural comunitario. Entonces, acá en esta firmina
les presentamos ese concepto que el turismo rural comunitario se compone de experiencias turísticas planificadas e integradas sosteniblemente al medio rural y desarrollada por los pobladores locales organizados para el beneficio de la comunidad. Esta fue una definición que la trabajamos en conjunto, el ICT, el programa de pequeñas donaciones de las Naciones Unidas y la Alianza de Turismo Rural Comunitario, que son esas tres organizaciones que en su momento trabajaron y cumplieron un rol fuerte y protagónico en ese momento, que era actuar COPRENA y ACPES. Entonces, en el tema del turismo rural comunitario se avanzó, digamos, fuertemente en ya tocar las puertas y que pusieran un poco los ojos, digamos, en el sector. Y las instituciones, en este caso el ICT, donde ya se había, digamos, como un compromiso incluso en trabajar este concepto. Bien, y okay. Aquí qué es importante y qué es la particularidad. Y esto es un ejemplo tanto del turismo rural como rural comunitario. A ver, el producto lo podemos definir, el producto turístico, ¿verdad? No es solo el servicio que se dé, no es solo la alimentación, no es solo el hospedaje, no es solo el transporte. O sea, el producto turístico conlleva una serie de componentes y elementos que lo conforman, entre ellos las actividades, los servicios turísticos presentes y el entorno inmediato para la prestación de ese servicio. Por ejemplo, lo que es la señalización, rotulación, servicios básicos, etcétera, que se presten, por ejemplo, en una comunidad determinada. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Que si hablamos de turismo rural y rural comunitario, no es solo que un visitante o un turista va a ir a visitar una finca, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, pensamos que puede ser una finca integral y ahí está ese servicio. Y sí es eso, pero es muchas cosas más. Y el turismo rural comunitario tiene como un abanico de elementos o de actividades que se pueden desarrollar en el marco de este producto, ¿verdad? Que es, por ejemplo, turismo educativo, turismo de naturaleza, turismo étnico, deportivo, esos son algunos ejemplos, hay mucho más. El tema de agroturismo, turismo cultural, turismo marino costero, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que, a ver, un turista que vaya a la zona de Pérez Celedón y a Osta, toda esa área, va a estar evidentemente en una zona rural. Y aunque llegue a un solo emprendimiento, puede que en un solo emprendimiento pueda practicar una o varias de todas estas actividades. Y eso consideramos que es como un plus importante de este sombrero que decimos, o de esta sombrilla que es el turismo rural y rural comunitario. Es decir, que en el abanico de posibilidades de una serie de actividades que pueda desarrollar el turista, incluso en un solo sitio, hay una diversificación de esos servicios y por ende de un producto turístico, ¿verdad? Entonces, puede ser que una familia efectivamente tenga una finca integral y que ahí se dé el servicio, pero ahí de repente puede recibir también la alimentación, hay veces que también el hospedaje, puede ser que haya tours en la comunidad, que donde en este emprendimiento inicial haga subcontratación también para que el turista pueda ir a desarrollar o a experimentar esos otros servicios turísticos. Entonces, es importante considerar esa magnitud de lo que implica el turismo rural y rural comunitario en cuanto a producto y en cuanto a servicios, porque se pueden hacer varias cosas, ¿verdad? Eso es, yo creo que es importante. Eso no lo tienen necesariamente otros productos. Hay otros productos turísticos en el país donde hay sol y playa, turismo de bienestar, por ejemplo, en lo que son aguas termales, o turismo de aventura, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el turismo de aventura va a hacer lo rápido, los rafting, etcétera, y ya, ahí está. Tienen alimentación y pa. En el turismo rural comunitario y rural, lo que se busca es más vender experiencias. Es decir, que el turista llega, hace un recorrido en X en la finca, pero que establezca un diálogo con los propietarios, por ejemplo, o con otras personas de la comunidad. Y el servicio 100% personalizado. La parte de autenticidad también es parte
a ver, del eje central de lo que se ofrece en el turismo rural y rural comunitario, ¿verdad? Entonces, esa parte del servicio personalizado también es ese valor agregado o ese plus que pueda tener a la hora de brindar un servicio turístico, que no necesariamente ese tipo de servicio personalizado lo recibe un turista en un hotel, ¿verdad? Donde difícilmente va a conocer el dueño, un hotel, me refiero de mayor tamaño, y que en ese hotel, por ejemplo, día, quien conoce es a los colaboradores y tal vez la dinámica es como más esquemática, un poquito más impersonal, etcétera. Entonces, lo que rescatamos de este producto turístico es eso, la parte del tú a tú del turista y el prestador de servicios. Eso es sumamente, digamos, importante y es un eje central, digamos, del turismo rural y rural comunitario. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario ahorita. Pueden abrir los micrófonos si gustan, si tienen algún comentario o alguna experiencia particular, ¿verdad? Que tal vez alguno de ustedes ya esté inmerso sobre este tema y tenga algo que comentarnos. Perfectamente lo podemos hacer en este momento. No sé, Marlon, hay algunas cositas ahí en el chat, pero no las puedo leer. No sé si hay algún comentario No, sobre el tema. lo que tenemos es ahorita sobre lo que es la asistencia de evaluación. Ah, ok. Nada más hasta ahorita no tenemos nada, pero si igual quieren hacer alguna consulta, ustedes saben que simplemente levanta la mano y yo interrumpo a Yolene un segundito para que Ujú, podamos participar y que se haga más ujú. enriquecedor la charla. Ajá, exacto. No, de verdad, con toda confianza pueden hacer el aporte o la pregunta o la consulta, etcétera, en cualquier momento que lo deseen. Lo importante es que los conceptos estén claros y que realmente, pues obviamente se esté entendiendo lo que estamos compartiendo aquí. Bien, las características del turismo rural comunitario. Son varias, ¿verdad? Son muchas. Aquí mencionamos algunas. Por ejemplo, que integra las riquezas y la vida cotidiana de la comunidad. Esta palabra, la cotidianidad, es fundamental. Es decir, cuando llegan los visitantes, lo que se solicita a las comunidades que trabajan en estos temas, a ver, no es cambien la dinámica cotidiana de su casa o de su empresa, etcétera. ¿Por qué? Porque parte de esa cotidianidad es un elemento más del producto turístico. Es decir, si la familia campesina tiene unas vacas y acostumbran a ordeñarlas 1 o 2 veces al día, y tienen sembrado, no sé qué sé yo, piña o qué sé yo, ese tipo de, bueno, piña no porque es muy contaminante, otra cosa, etcétera. Esa cotidianidad, por ejemplo, de ir a ordeñar la vaca, es parte del producto turístico. Y lo que se pide es que el turista también participe de esas actividades, que si hay que ir a sembrar, que vaya a sembrar, que si hay que ir a recoger la cosecha, que recoja la cosecha. Es que viva y experimente. Para los visitantes, a ver, tal vez para las personas que viven en el campo, es como muy cotidiano, es muy común, digamos, ¿verdad? Ir a sembrar la yuca o ir a recoger las naranjas, etcétera. Pero para un extranjero es toda una experiencia, es algo completamente nuevo, ¿verdad? Si bien es cierto, Costa Rica pues es exportador de tubérculos, de frutas, verduras, etcétera, los turistas cuando vienen aquí se sorprenden porque no saben si eso cómo se siembra, cómo es su mata, si es un árbol, si es una planta, de dónde sale una piña, ¿verdad? Yo lo compro en un supermercado en Europa, por ejemplo, pero no dimensionan cómo es que nace esa fruta. Entonces, hay que sacarle provecho a todos esos pequeños elementos, y me refiero al caso de una finca, pero puede ser cualquier otra actividad, con el visitante, ¿verdad? Que viva eso, que si los pica los mosquitos o hay mucho sol, bueno, es parte, tiene que protegerse lógicamente, pero es parte también de esa cotidianidad rural. Entonces, eso es muy importante considerarlo. Ahora, hablamos de que sí, que el turista experimente esa cotidianidad, ¿verdad? Pero sí es necesario y que no se cambie esa dinámica local o familiar. Pero sí es importante sí tener las condiciones mínimas adecuadas para poder atender al turista, ¿verdad? Es decir,
que si de repente se nos ocurre que ha pasado en una familia X en una zona rural, que los hijos se van a estudiar a otro lugar del país, entonces queda una o dos habitaciones libres. Entonces, bueno, hay familias que las han destinado para brindar el servicio de hospedaje. Pero es importante si esas condiciones mínimas, es decir, si el colchón está muy desgastado, o sea, sale los resortes, pues obviamente no podemos cobrar por un servicio en esas condiciones, ¿verdad? Tenemos que poner esas, sí hay que ponerse en los zapatos del turista, digo yo, en que hay que mejorar un poco las condiciones y no necesariamente esto es lujo o que requiere de mucha inversión. Hay veces que como muy poca inversión podemos mejorar la habitación y la pintamos, la ponemos coqueta y atractiva y que esté bien ventilada y con cosas así mínimas necesarias, pero que ya realmente reúnan las condiciones para que un turista se sienta confortable en ese sitio, ¿verdad? Igual en un emprendimiento de gastronomía o de cualquier otro servicio. Bueno, otras características es que promueve las prácticas sostenibles dentro de la oferta turística, que es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Si hablamos de una finca o que tiene abejas o que tiene las vacas y que cerca queda un río. Todas esas prácticas productivas sostenibles y al hablar de sostenibilidad, son varios ámbitos, ¿verdad? La sostenibilidad es un término que se ha venido utilizando hace mucho, ha sido muy manipulado también, pero realmente apunta a tres ejes muy importantes, que es el tema ambiental con el cual hay que trabajar, el tema económico, por supuesto, y la parte sociocultural. Entonces, donde hablamos de sostenibilidad de prácticas productivas sostenibles, es, por ejemplo, que ojalá, no sé, no que ojalá que no se implementen herbicidas o pesticidas en los productos o en los cultivos que tenemos, por ejemplo, en la finca, ¿verdad? Entonces, hay cierta, digamos, orientación desde que inició esto del turismo rural comunitario, en un compromiso muy fuerte con el desarrollo local y con la parte ambiental. Otra característica es la experiencia turística que se adapta a la dinámica rural en un ambiente acogedor y confortable que caracteriza la ruralidad del país. Es un poco lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Esa experiencia, esa cotidianidad, esa dinámica, por ejemplo, que si los domingos hay partido de fútbol, pues llevar al turista que vea los partidos de fútbol, cómo se juegan aquí, es una mejenga, ¿verdad? Estas vivencias son completamente novedosas e innovadoras para los visitantes en muchos casos. ¿Okay? Y aquí es importante también mencionar otra cuestión importante que tiene que ver más con la parte de mercadeo. ¿Y quiénes son los que llegan a estas zonas rurales, verdad? Entonces hay diferentes segmentos de mercado que llamamos, ¿verdad? Que a veces que son turistas europeos o norteamericanos, o adultos mayores o jóvenes, etcétera. Quienes buscan realmente esto es gente que le gusta convivir con la cultura de una comunidad. Yo ¿Verdad? perdón, Gustavo tiene una pregunta en caso de... Sí, adelante. Bueno, ¿qué tal, Jorleni? ¿Cómo está? Muchas gracias, Gustavo, adelante. Compañeros, un saludo, un gusto saludarlos a todos. Mira, yo no sé si es una pregunta o son varias afirmaciones. Bueno, de Ajá. hecho, sería algo que me interesaría mucho discutirlo porque el tema del turismo rural es algo que yo, desde que vivo en esta zona, estamos hablando de más de 15 años, es algo que he estado proponiendo, peleando, combatiendo por las amenazas que yo veo que se están dando alrededor y por la poca tal vez capacidad de organización y de respaldo estatal para proyectos de ese nivel, que a mi criterio, bueno, por lo menos yo que vivo en Cantón de Osa, cuando se habla de turismo siempre se habla nada más de las zonas de playa y sol, ¿verdad? O sea, los hoteles, etcétera. Ya se están promoviendo mucho el tema de las cadenas hoteleras, sobre todo en el lado de Puerto Jiménez, que ya están iniciando el tema de los Marriott, si no me equivoco, y conocemos muy bien el modelo y la afectación que ha causado ese tema, por ejemplo, a una región como Guanacaste. Creo que, bueno, cuando hablamos del tema rural comunitario, yo siempre, como lo digo, lo he defendido, creo que la zona sur en general
deberíamos de asumir ese tema con mayor seriedad. De hecho, tuve la oportunidad de participar de como una especie de simposio en una de las universidades de la zona, y criticando fuertemente, porque había representantes del ICT y todo eso, y otras instituciones, otras organizaciones, como cuando se habla de turismo, nada más se habla de los grandes hoteles y las grandes cadenas y todo el asunto, olvidándose de un factor tan importante del turismo rural comunitario. Por ejemplo, digamos, esta sesión donde yo vi el tema, yo no me la puedo perder. He estado con algunas situaciones ahí de salud que me ha costado un poquillo, pero yo este tema no me lo puedo perder. Entonces, yo creo que también cuando hablamos de turismo rural comunitario tenemos que hablar de las amenazas. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, en OSA se está prospectando un proyecto que ya nos lo habíamos traído abajo desde el tema de las organizaciones sociales, y que con este gobierno parece que se quiere resucitar, que es el tema del aeropuerto internacional de OSA, en los márgenes de una de las mayores riquezas que tenemos, no solo en OSA, sino en toda la zona sur, que es el Río Grande de Terra, ¿verdad? Y toda la interacción que tiene con la biodiversidad, ¿verdad? No solo dentro del río, los manglares, hay un humedal, además tiene un tema importantísimo que es la afectación al proyecto arqueológico de las esferas, ¿verdad? Precolombinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un aeropuerto de esa envergadura, imagínense en una zona donde hay tanto tránsito de aves, ¿verdad? Migratorias, y no pequeñitas, sino grandes, ¿verdad? Desde lapas hasta garzas, etcétera, etcétera. ¿Cómo podría venir eso más que a mejorar las condiciones de la zona? Más bien una afectación directa tremenda, ¿verdad? Tremenda. Ni qué decir, por supuesto, en el tema ambiental. Obviamente, eso consecuentemente también tendría una afectación directa en la parte social, y pues lo económica, pues serán algunos que se beneficien, no todos. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos, los que somos sureños, es el tema de la afectación o el gran impacto que tuvo el tema del aeropuerto. Bueno, no era en una zona, digamos, de condiciones ambientales importantes, pero que no ha traído ningún beneficio al pueblo guanacasteco, más de que muchas familias vendieron sus tierras a precio de nada, ¿verdad? Y hoy lo que se ha generado son grandes anillos de pobreza, y esos charters que vienen de otros países y todo, pues nada que conocen las costumbres originales de la zona, ni mucho menos. Entonces, creo que con respecto al tema del turismo rural comunitario, no solo hay que divulgarlo, sino que hay que protegerlo, ¿verdad? O sea, el concepto. Creo que me parece, y eso lo hago para que para que usted lo pueda desarrollar. Si estoy equivocado, pues me lo Claro. dice. Sí, no, adelante. La necesidad de que para el turismo rural comunitario, el turismo que nos sirve es el que viene por tierra, ¿verdad? El que viene en bus, el que viene en carro, etcétera, etcétera. O el que viene, por ejemplo, en avioncitos, ¿verdad? Que son de alto impacto. Entonces, yo creo que esto es un tema que muy importante, que hay que desarrollarlo, hay que llevarlo a la mesa de discusión en todos los sectores, tanto turísticos como en el sector de las comunidades, ¿verdad? De esta gran zona sur, ¿verdad? De la región Brunca, podríamos específicamente hablar. Han habido otras amenazas, estaba el proyecto de Iquis, ¿verdad? Que es un proyecto hidroeléctrico que no tenían absolutamente ningún beneficio para la región y para la zona. Habían otros intereses más bien a nivel transnacional, ¿verdad? Que también tuvimos que frenarlo. Y el tema, usted lo mencionó, el tema de la famosa piña tóxica, ¿verdad? La agroindustria tóxica, ¿verdad? Que la querían instalar en esta zona, y también tuvimos que hacer un movimiento importante, ¿verdad? Ciudadano, popular, ¿verdad? Porque sí son amenazas. O sea, definitivamente el turismo rural comunitario, pues las personas tratan de hacer lo que pueden con el poquito que tienen, ¿verdad? Claro. Pero necesitamos potencializar eso si es que queremos, o si hay políticas gubernamentales que quieren realmente sacar de la pobreza a todas las regiones costeras del país y a todas las zonas rurales. Entonces era como un comentario que quería hacerte, y no sé si quieres pues ampliarlo, ¿verdad? Muchas gracias. Claro, sí, no, excelente, Gustavo. Mati, muchísimas gracias por su aporte.
A ver, usted mencionó varios elementos. Uno, bueno, yo recientemente, hace 8 días justamente estuve ahí tenía bastante tiempo de no ir por Dominical, Ubita y Ojochal, en cuestiones laborales, y alguien me mencionaba, sí, es que esto se ha desarrollado turísticamente, ¿verdad? Entonces, para empezar por el concepto de desarrollo, porque a veces que utilizamos el concepto de desarrollo, pero no necesariamente es desarrollo, sino hay veces que la gente dice, ah, sí, se ha desarrollado, pero el desarrollo a que se refieren es porque hay más hoteles o más casas de descanso, hay más planta turística, pero no necesariamente la planta turística me implica desarrollo, ¿verdad? Cuando hablamos de desarrollo turístico es un poco lo que hablamos de un principio, digamos, de la base del turismo rural comunitario, digamos, del fomento de esos encadenamientos productivos a nivel local, ¿verdad? Cuando hay un mejoramiento en la calidad de vida de la población, etcétera. Si bien es cierto, por ejemplo, bueno, ahora mencionaban Guanacaste, que es, digamos, a ver, es un ejemplo de estudio, porque bueno, hay muchísimas inversiones fundamentalmente extranjeras de gran tamaño, con empresas transnacionales, etcétera. Hay veces, y yo obviamente porque he trabajado este tema rural comunitario ya hace muchos años y estoy muy casada con este tema, ¿verdad? Y yo en lo personal, pues trato de no satanizar, digamos, estas otras inversiones porque generan empleo, ¿verdad? ¿Cuál es la crítica a estos tipos de inversiones? Y ahora que usted mencionaba, creo que Mario, que o no sé cuál otra cadena que va a estar en la zona sur, o no sé si ya está. Si bien es cierto, generan empleo, pero bueno, se ha cuestionado también la calidad de empleo que genera, ¿verdad? Porque generalmente los puestos altos de estas empresas, incluso de gente extranjera, ves que no es ni personas nacionales. Y lo que quedan, digamos, a nivel local son los salarios de los empleados de mandos medios bajos. Entonces, bueno, si genera empleo, digamos, no hay, digamos, tanto problema, pero si esa empresa o esa inversión extranjera o ese hotel de mayor tamaño, sus utilidades las reinvirtieran en la localidad, entonces ahí sí podemos hablar de desarrollo, ¿verdad? Que de repente trabaje el tema de educación, el tema ambiental y que realmente se reinvierta lo que generan o parte de lo que generan dentro de la comunidad. Lo que pasa es que hay veces que no sucede eso con empresas de mayor tamaño, ¿verdad? Que eso es Perdón, yo diría que obvio. nunca sucede. O sea, yo la Sí. verdad es que no he visto una empresa de esas envergaduras, sobre todo hablemos de nivel transnacional, que hagan esa reinversión. O sea, de hecho, dentro de los planteamientos y todo lo que ofrecen para venir a invertir y que se abran las puertas de Claro, los permisos municipales y todo sí. tipo de permisos, lo plantean. Pero a la hora, no sucede. Sí, no. Entonces, Digamos que es como el ideal, el escenario ideal, digamos que uno quisiera que se pudiera dar, pero efectivamente es bastante difícil. Lo que han venido haciendo, por lo menos en algunas empresas de la zona de Guanacaste, son dos cosas. Uno, que es trabajar el tema y que ahora otras empresas de otro tipo de actividad económica lo hacen hace años, que es el tema de la responsabilidad social empresarial. Pero ¿qué es lo que pasa con este tema, verdad? Que entonces van y pintan la escuela de la comunidad o hacen un parquecito y hasta ahí. Y ya cumple con la responsabilidad social empresarial. Y realmente eso no es solo responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Porque eso no le costó muchos miles de dólares para poderlo hacer. Realmente implica otra, que la empresa en su conjunto, digamos, y no es solo el tema de inversión a nivel de desarrollo de la comunidad, sino que haya un trabajo más conjunto, más articulado. Pero bueno, la cuestión aquí está en que el modelo de desarrollo es importante que se haga y se trabaje de forma articulada con las personas obviamente vinculadas con estos servicios turísticos, las municipalidades, que ahí tiene que haber un compromiso, digamos, muy fuerte porque las municipalidades cumplen un rol muy importante, lamentablemente en nuestro país y bueno, en otros países también posiblemente, son espacios muy politizados, ¿verdad?
Bueno, de hecho estamos ahorita a las puertas de elecciones ya para el próximo año, entonces eso incluso se hace sentir. Hay algunos niveles de compromiso, pero ¿qué es lo que pasa con las municipalidades? Que las municipalidades, a ver, se han limitado a su rol tradicional de cobrar las patentes, de la captación de impuestos, la recolección de residuos sólidos en las áreas de cobertura, porque muchas áreas lamentablemente ni siquiera es del 100%. Pero como gobiernos locales tienen la potestad de elaborar políticas e implementar políticas de desarrollo, porque es un gobierno local, o sea, tiene la necesidad o la potestad de hacerlo. Lo que pasa es que esta parte del desarrollo, como les mencionaba anteriormente, no se visualizan tan claramente en las municipalidades. Pero bueno, hay que incidir como empresas privadas, ustedes como emprendimientos, ojalá de manera articulada, incidir y posiblemente ya lo hayan hecho, ya tengan experiencias al respecto, buenas o malas, pero bueno, es parte del proceso de aprendizaje. Incidir en los gobiernos locales es fundamental, porque ellos en conjunto con la población son los que marcan el desarrollo del destino. En un destino turístico de este país, que no lo voy a mencionar, hace muchos años, algunos años atrás, en un consejo municipal, una de las personas de alto rango dijo, es el destino turístico lo define la inversión extranjera. Y a mí se me paró el pelo, porque realmente el desarrollo turístico de una localidad, de un cantón, lo tienen que definir los propios actores locales, no la inversión extranjera. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, lo de la parte de impactos que mencionaba Gustavo, toda actividad económica tiene impactos, evidentemente positivos y negativos, otros de mayor envergadura, otros de menor envergadura. ¿Cómo minimizar los impactos negativos que se puedan generar en esta actividad económica? De los impactos, bueno, unos a actividades, digamos, desde las unidades productivas o de los emprendimientos, ¿verdad? Con prácticas ambientales y una serie de cosas, pero a nivel de destino turístico hay que trabajar de forma articulada y aquí retomo lo anterior, igual con los diferentes actores locales para minimizar. ¿Qué es lo que pasa? Que sí es indispensable, ¿verdad? Porque siempre hay críticas y que hay razones de sobra, sin duda alguna, a decir, bueno, es que el Estado no nos vuelve a ver. Pero también el Estado necesita, porque tiene recursos técnicos y económicos para implementar a nivel local y no solo ICT, sino otras instituciones que se vinculan de forma directa e indirectamente con la actividad con el turismo. Y es que se requiere también que las organizaciones locales, ¿verdad? O los actores locales hagan propuestas concretas a las instituciones competentes de qué es lo que se requiere a nivel local. Porque si bien es cierto, los colaboradores de las instituciones se hacen giras, se percibe un poco el ambiente, cómo está aquí, qué es lo que están haciendo, etcétera, pero quien realmente sienten la necesidad de X, Y o Z son los actores locales. Entonces, con llegar con propuestas concretas a las instituciones competentes es fundamental, es decir, incidir. Y una debilidad que ha tenido el sector, que no es el caso de ustedes, sino años atrás, existe una ley de turismo rural comunitario, por ejemplo, que no se ha hecho valer como tal. ¿Por qué? Porque el sector no ha incidido fuertemente. Y si hay una ley, hay un reglamento y una serie de requerimientos o de acciones que no solo el ICT, sino muchas instituciones del Estado tienen que ejecutar para fortalecer el turismo rural comunitario. Pero ¿cuál ha sido la debilidad? Hay una responsabilidad compartida, tanto del Estado como del sector privado. Entonces ahí tiene que ver, mi consejo es, y por experiencia, es que se planteen cosas muy concretas, ¿verdad? Aunque sean cartas de petición, bueno, estas son nuestras necesidades y negociar que realmente le puede a la institución de acuerdo a sus competencias, obviamente, y a sus recursos económicos. Pero digamos, recursos hay voluntades políticas, hay en unos lugares más que en otros, etcétera, pero hay que aprovechar esos espacios. Pero entonces sí es importante por lo menos trabajar en propuestas que realmente ayuden y beneficien a cada uno de ustedes. Sabemos, estos procesos son muy complejos. Los procesos organizativos, es que es muy diferente, por ejemplo, que vaya una persona o un empresario de la región de Osa
a tocar puertas al ICT o al SINAC por X razón, ¿verdad? Así ya llegan ya una organización, no sé, una cámara, una organización de base comunitaria X que está trabajando el tema, a hacer una solicitud. Por supuesto que de cara a la respuesta que tienen que dar las instituciones, pues tiene peso si llegan organizados a que si llegan de forma desarticulada, ¿verdad? Eso sí es muy importante. Ojalá presentar las propuestas de forma un poco más articuladas y consensuadas entre los diferentes actores locales. La particularidad de estos procesos es que implica, o sea, que implica organización, ¿verdad? Y eso implica tiempo y a veces que a los empresarios les implica dejar su emprendimiento unas horas o unos días para dedicarse a todos estos procesos de incidencia política, de organización, ir a tocar puertas, etcétera. ¿Tiene un costo? Bueno, lo veríamos como una inversión y tal vez no como un costo, pero bueno, es un aporte que se tiene que dar y que se tiene que movilizar sin duda alguna, ¿verdad? Pero sí aquí la cuota, digamos, de compromiso para participar y de liderar estos procesos no es fácil por eso, porque, a ver, en la particularidad del turismo rural comunitario y rural en general, hay emprendimientos que son solo 2 personas, si es posible este señor y la señora de la casa, ¿verdad? Y si uno se va, la otra se le queda recargado el trabajo o no pueden cerrar la empresa también para participar de ciertas actividades de incidencia política. Entonces, tiene toda una connotación ahí un poco complicada, pero no imposible de poder llevar a cabo y de desarrollarla a nivel local. Pero aquí sí es importante un poco la parte de la discusión de las necesidades locales, que es la propuesta que se va a hacer, ver de qué manera presentarla y consensuar y dialogar. O sea, sí es importante que se lleve como cosas muy claras, ¿verdad? Y sostenidas y fundamentadas de acuerdo a la experiencia pues empresarial y las necesidades sentidas por los emprendimientos de esa localidad. Pero Disculpe, bueno, yo le ajá. quería comentarle algo más, porque si tocaste puntos importantísimos. En el caso de las municipalidades, bueno, en OSA hemos tenido la mala suerte o las malas decisiones, ¿verdad? Políticas y electorales, de no tener o sea, más bien la municipalidad ha sido una piedra de tropiezo durante varios periodos, ¿verdad? Estamos hablando de más de 12 años. Y bueno, yo sé que en este tema no se debería tocar estas cosas, pero la verdad es que hay que ser claros y sinceros. Claro. El otro tema, pienso yo que, bueno, ¿cuál es la posición del ICT o demás organizaciones relacionadas con el tema del turismo? ¿Hasta dónde el ICT debería de vincularse un poquito más con esos proyectos? Y lo tercero es que, bueno, este es el caso, el espacio que nos permite la UNED, adentrándonos en este mundo del desarrollo turístico, ¿verdad? De la propuesta turística, es un buen ejemplo que a mi criterio ha sido la tabla de salvación para muchos sectores, es la academia, ¿verdad? La academia. Yo sé que la academia, más ahora, está poniendo un poquillo más difícil la situación de los recursos y los presupuestos, pero ha sido un factor determinante durante muchísimo tiempo para hacer propuestas a los sectores rurales y a los sectores comunitarios. Yo esperaría que eso no se deje de lado, ¿verdad? Que la academia siga participando, no solo la UNED, sino otras universidades, y que siga habiendo un compromiso importante para hacer esos planteamientos. El hecho de dejar tu emprendedurismo para ir a abocarse a temas burocráticos, el problema en muchos casos es casualmente por falta de asesoramiento, ¿verdad? Me dijiste de que hay una ley que vincula el tema de turismo rural comunitario, no se puede apelar, bueno, yo la desconozco, pero qué importante sería, ¿verdad? Los profesionales de la academia, digamos, de alguna forma, ayudarnos a ir vinculando, porque vamos a ver, a veces tener las cosas o las condiciones básicas, ¿verdad? Pero a veces ocupa el empujón, por decirte algo, la parte Claro. de sacarnos de nuestra inconsciencia, ¿verdad? Nuestro desconocimiento, para poder ir dando los pasitos. Vos lo planteaste muy claro. En el caso de la zona sur, voy a hablar en general, ¿verdad? Nosotros tenemos que decidir qué modelo de desarrollo queremos, ¿verdad? Si un desarrollo que involucra, ¿verdad? Seguir convirtiendo o construyendo con modelos
de concreto, ¿verdad? La zona, o seguir protegiendo las riquezas naturales que ya de por sí están, ¿verdad? Que no hay que crearlas, ya están concedidas, son gratis, y que nos corresponde protegerlas, ¿verdad? Protegerlas, difundirlas y promocionarlas. O sea, aquí el que viene a la zona sur se enamora, sea de donde venga, donde venga. Lo que pasa es que no tenemos las condiciones, ni las capacidades, ni el apoyo que correspondería a las instituciones, gobierno, y ni qué decir municipalidades, para poder empezar a desarrollar y empezar a crear ese tejido de desarrollo social, ¿verdad? En este caso el sector turismo, porque el turismo relaciona un montón de cosas, desde el supermercadito, desde la farmacia, todo al final se verían beneficiados, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es mi aporte, y no sigo para darle más espacio a los compañeros. No se preocupe, sí, no, muchísimas gracias más bien por sus aportes. Yo creo que esto nos enriquece un poco más la Perdón, sesión. Ajá. Gabriela Badilla tiene una consulta. Ok, está bien. Tal vez, si me permite, Gabriela, nada más para terminar con esto, Gustavo, que mencionaba, perdón, Gustavo, lo del tema de las universidades, digamos, bueno, este proyecto y ese esfuerzo que se está haciendo, que implica capacitaciones y otra serie de acciones más. Mi consejo es aprovechen estos espacios, y bueno, en buena hora, que obviamente están aquí acompañándonos con esta charla, pero con la UNED y con otras universidades, porque las universidades, digamos, tienen recursos importantes y gente capacitada para poder promover proyectos, ¿verdad? Y proyectos, bueno, es un proyecto que implica capacitación, pero hay otro tipo de proyectos que implica tal vez un acompañamiento técnico para incidir políticamente con las diferentes instancias del Estado, o cualquier otro proyecto. Las universidades tienen investigadores también, ¿verdad? Que si requieren un estudio, ¿verdad? O algunas cosas específicas a nivel social, a nivel ambiental, de repente presentando las propuestas a las universidades las pueden hacer. ¿Por qué? Porque tienen los recursos para hacerlo, y para eso están las universidades. Entonces yo creo que es como aprovechar, a ver, las competencias que llamamos de cada instancia, ¿verdad? Que esté involucrada directa o indirectamente con el turismo, y sacarle provecho en la medida de lo posible, porque son recursos que ahí están y que les sirven a ustedes. Entonces es como aprovechar esos espacios y de repente decir, bueno, ustedes terminan ahora este proceso, digamos, de capacitación, no sé cuándo termina ese proyecto y demás acciones que se desarrollan, pero pueden venir algunas otras etapas de repente, ¿verdad? Y que requieren algunas cosas más específicas que se van derivando de todo este proceso. Entonces, mi consejo es un poco sacarle el máximo provecho, digamos, a estos recursos técnicos que en este caso son las universidades, pero también otras instancias del Estado que puedan suministrar. Ahora sí, perdón, Gabriela. Gabriela era, ¿verdad? Creo. Graciela, buenas noches a todos. Perdón, Graciela. Buenas noches. Sí, yo Adelante. creo que una de las cosas que el turismo rural para nosotros tiene aquí en la zona donde yo estoy es que nosotros tenemos que hacer que funcione. Porque muchas veces hay emprendedores que piensan solamente en cuánto yo me voy a beneficiar, sin pensar que eso tiene un impacto a corto o a largo plazo. Si nosotros nos unimos como emprendedores y ser complemento a los demás, podemos sostener al turismo 1, 2 o 3 días. Pero lo que pasa es que muchas personas nada más piensan cuánto yo me voy a echar a la bolsa, pero no están pensando que digamos, hay más personas que digamos pueden ofrecer diferentes cosas, como por ejemplo aquí ya están entrando muchas microbuses, cuando tal vez antes entraba una. Pero nos hemos apoyado en diferentes características que tiene cada emprendedor, porque usted sola no puede. Es que, digamos, cuando ya usted se da cuenta que cuando usted estaba solo y lo podía hacer, usted se da cuenta que ocupa de los demás. Y por eso es que cuando, digamos, uno desde el principio hace las cosas bien, usted puede tocar puertas. Tocar puertas al vecino, al amigo, vea, es que llegó una microbús y yo no puedo darle el almuerzo, usted se lo puede vender. Pero porque ya yo conozco el perfil de cómo cocina, etcétera, que da, digamos, senderismo, que da avistamiento de aves, porque aquí hay un potencial grande. Yo digo, compañeros, aquí hay un potencial grande, que lo que nos ha faltado a nosotros es unirnos más. Y yo creo que una de las formas para mí más completa sería hacer un consorcio. Un consorcio que, digamos, como lo está haciendo Altamira. Yo tuve la oportunidad de ir hace 3 meses a Altamira.
esta gente tiene más de 25 años de estar trabajando por este asunto y ya se ve encaminado el sueño de muchos años y se ve que, digamos, el turismo que está llegando ahí. Eso es un ejemplo que nosotros podemos poner en práctica donde estemos dentro de la línea donde se dan todos estos servicios, ¿verdad? Porque, digamos, hay gente que viene a ver diferentes cosas, que es que a bailar, que es que a ver aves, cada quien tiene su diferente, entonces, ¿cómo hacemos para sostenerlo? Si nosotros nos unimos y tenemos todas las diferentes, como la UNED en este momento está recopilando todos los emprendedores, qué lindo hacer como un tipo de reunión con todos los emprendedores y ver qué ofrece cada uno y hacer unas alianzas estratégicas. No sé si la misma institución nos puede apoyar. ¿Qué ofrece, no sé, la parte del Chirripó, qué emprendedores hay? Y así, digamos, como formar creo que ya se está formando, me parece que ya se está formando por medio de la municipalidad una plataforma de los servicios que está ofreciendo a las personas. Pero creo que nosotros desde las comunidades tenemos que organizarnos y poder participar en esas plataformas, porque es la única forma, porque aquí nos está pasando algo que es preocupante, que las mejores tierras están siendo vendidas y son hectáreas que se están vendiendo en las partes altas. Entonces, eso nos va a afectar. ¿Nos va a afectar en qué? En el agua, porque, digamos, la gente que siembra y que se dedicaba, digamos, a cultivar nuestros alimentos, ya esas mejores tierras ya no van a estar. Entonces, si nosotros motivamos a los emprendedores que puede tener un ingreso con estas cosas, pero hay que meterse, hay que trabajar en las organizaciones. Cuesta, sí, porque a veces la gente, digamos, dice, es que yo voy a perder tiempo. No, lo voy a invertir, pensando en que tal vez a corto o a largo plazo me voy a ver beneficiada, no solamente yo, sino que todos los que están alrededor. Eso es, digamos, mi punto de vista de lo que yo he venido haciendo, que digamos aquí empezamos poquitos y ahí va metiéndose en otras más personas, ¿verdad? Porque digamos, ya se dan, digamos, hospedaje, algunos los reciben, otros dan alimentación, otros dan senderismo, otros dan X cosa. Entonces, la plata se está quedando en diferentes espacios. Claro. Entonces, es motivante, pero digamos, nos hace falta, sí. Pero digamos, gracias a estos espacios que la UNED nos está dando, uno comparte todas estas experiencias. Yo en lo personal las comparto con mis compañeros y en la organización donde estoy. Y claro, los que quieren escucharme y los que quieren abrir la mente, porque tampoco usted se les puede meter, ¿verdad? Entonces, los que están listos y los que quieran, digamos, meterse en el rol, pues bienvenido sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Sí, yo creo que para agregar ahí nada más, a ver, son como dos niveles, dos pisos de organización, digamos, de eso que usted mencionaba, ¿verdad? Que es como los encadenamientos que yo venía hablando, ¿verdad? Que uno da los hospedaje, la alimentación, transporte, etcétera, que es como una organización que se va dando con el tiempo y se va acomodando automáticamente a nivel comercial, ¿verdad? Pero está ese otro nivel de organización que es a nivel gremial, ¿verdad? Que es justamente organizarse para incidir e invertir tiempo, como usted mencionaba, el tema de inversión, para ir a tocar puertas y ver qué acciones se puedan desarrollar. Entonces, yo creo que, a ver, no todo está dado, no todos nacemos aprendidos, como se dice, son procesos. Alguno creo de ustedes me mencionaba de que hay veces que los empresarios tal vez quieran como que ya les lleguen los turistas y que ya le generen, ¿cómo es que se llama? Ingresos, etcétera. Y como toda empresa, pues obviamente tiene toda inversión, tiene un porcentaje de riesgo y toda inversión se recupera con una muy buena administración, ¿verdad? Entonces, a ver, son procesos que no son cortos, son procesos largos y yo creo que la curva de aprendizaje a nivel empresarial, digamos, hay veces que es fuerte, es dura, pero bien llevada, realmente trae buenos réditos. Entonces, en ese sentido, el consejo es, pues, obviamente que se sigan organizando, que sigan trabajando en la medida de lo posible de la gente que va a sumar y que realmente se va a comprometer. A ver, no, si bien es cierto, hay piedras en el camino a nivel político, a nivel, etcétera, pero es parte de la experiencia, es parte de las estrategias de desarrollo. Bueno, si esta instancia no me funcionó, toquemos puertas en esta otra,
ver el espacio oportuno para incidir, por ejemplo, con la municipalidad. Bueno, si es oportuno ahorita que más bien está en época preelectoral, o obviamente después posiblemente sea más oportuno cuando estén las nuevas autoridades por la visión, el desarrollo, el compromiso con que vengan, etcétera. Entonces hay que ir como leyendo, decimos nosotros, un poco el contexto inmediato que tenemos del desarrollo de la actividad turística para ir aprovechando esos espacios en la medida de lo posible. Pero muchísimas gracias, Graciela. Seidy tiene una Sí. consulta. Perfecto, adelante. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Tal vez no es como una consulta, sino como un poquito para tomar lo que dice Graciela, los consorcios. Ujú. Yo sé que ella habla de estos de ahí que se me olvidó cómo dijo, los de la zona de ella que algo así. que son Como- bien grandes, ¿verdad? Pero Ujú. yo quiero decirles que la Universidad de Costa Rica, la agencia CREAC, tiene un programa de consorcios que creo que sale, creo que sale ahorita, en junio o julio. Puedo escribir en el chat de la UNED el teléfono a la muchacha para que le pregunten. Se llama Daniela Castro y son 26 millones que se dan no reembolsables, ¿verdad? A este encadenamiento, como dice Graciela, unos dan el hospedaje, el otro los tours, y así vamos. Y entonces se potencia, digamos, una zona, un lugar turístico. Y, por ejemplo, nosotros lo ganamos hace 2 años en Dominicali y somos 4 personas nada más. En Monteverde participaron y eran 99 participantes en el consorcio. Pero no sé qué grado de organización, ¿verdad? Porque nosotros 4 todavía nos ha costado acomodarnos. Pero existe esta posibilidad de consorcios y hay uno para la zona sur. O sea, por ley tiene que salir un ganador para la zona sur cuando participan en el proyectito y ahí nos van asesorando y nos van guiando y paso a paso. Y sí, como dice Graciela, la organización cuesta mucho, pero ahí estamos. Entonces yo les dejo en el chat de la UNED, el que gusta, el contacto con la muchacha y el correo por si quieren escribirle. Si ya salió, sé que sale entre junio y julio los concursos cada año. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Seidy, por esa información. Yo creo que es muy valiosa y es eso, como ir aprovechando qué son los aportes que van dando, en este caso, las universidades y a qué le pueden sacar ustedes provecho, ¿verdad? Eso es genial. Muchísimas gracias más bien por la información. No sé si Hola, había hola, alguien más. perdón. Muchas gracias, doña Seidy, porque yo sí me lo agradecería eso, porque es muy, muy importante que gracias a estos espacios uno se entera de estas informaciones que a veces uno desconoce y que existen. Entonces, en buena hora, muchas gracias por compartir. Mucho Perfecto, gusto. gracias. No sé si hay alguien más con la mano levantada, Mario. Negativo, nada más Seidy que nos colabore con bajar la mano para que no me quede como Ok. pendiente. Perfecto, Pero no, de verdad, mil gracias Perdón, más bien por perdón. estas. Ajá, adelante. Ya bajé la Bueno, ya. mano, perdón, es que siempre se me olvida. Está bien, no se preocupe. Bueno, no, muchísimas gracias realmente por los aportes que han dado, porque de todo esto, pues, aprenden ustedes y aprendo yo y recibimos información y la compartimos, y yo creo que eso es lo más valioso de estos espacios. Bueno, estamos con las características del turismo rural comunitario, ya muchas cosas hemos venido haciendo, no quería olvidar también de mencionar, a ver, de lugares, por ejemplo, como Guanacaste, donde hay empresas de mayor inversión y es un modelo, digamos, de mayor escala, decimos, a nivel de planta turística, se han dado casos de que hay empresas que tienen a los turistas como una cápsula, ahora que le incluye todo incluido, etcétera, etcétera. Entonces, los turistas difícilmente salen incluso a la comunidad más inmediata. Hay otras empresas de mayor tamaño y de un gran renombre que sí, no son todas, son algunas pocas, pero sí lo han hecho y sí me consta de que a sus turistas, que incluso son de muy alto poder adquisitivo, algunos, ¿verdad? No todos. Por ejemplo, en Guanacaste, una de esas empresas, y esa es el Four Seasons, no sé si ahora lo está haciendo, pero años atrás sí lo hacían, y llevaba a turistas que gustaban de hacer esto, por ejemplo, ir a hacer puentes colgantes y algunas cosas a Bijagua de Upala, en emprendimientos de muy pequeña escala y de familias locales.
Eso también se hace, o sea, a ver, aprovechar, digamos, que ya estas empresas de mayor tamaño ya de por sí hacen también promoción, ¿verdad? Aparte de la promoción que habla el ICT, de alguna forma, si buscamos algunas ventajas de las empresas que ya están constituidas en el país, también promocionan el país y eso entonces, bueno, tiene un efecto indirecto, en algunos casos directo, también en algunas zonas rurales. Pero bueno, estos son casos muy específicos, no son todas, pero sí quería mencionárselos porque de alguna manera se da. Bueno, entonces, para continuar con las características, se sustentan la gestión y la participación local. Eso es muy importante, esto que están hablando ustedes, esto que estamos ahorita reunidos, que aprovechamos que la UCR, la UNA, yo sé que en la Universidad Nacional está haciendo también cosas a partir de la carrera de turismo también en la zona sur. Entonces, bueno, aprovechar, investigar qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, etcétera. Integra a la población local a la actividad empresarial y procura a ver, el eje de esto es que hay una distribución más equitativa de los beneficios económicos o de los ingresos a nivel local, ¿verdad? Hay gente que se beneficia directa, ¿verdad? Que son los de servicios básicos, hospedaje, alimentación, transporte guiado, etcétera. Pero por ahí algunos de ustedes lo mencionaba, el señor de la pulpería, el de la cantina, el de otras cosas, el señor que vende las verduras, y también de una u otra manera provee a estas empresas de esos insumos que al final van para la prestación del servicio. Entonces, quiere esa distribución, digamos, más equitativa y que se beneficien más personas de la comunidad, eso es lo que persigue este concepto. Y luego, bueno, que promueve la tenencia de la tierra por parte de los pobladores locales, que ya de alguna forma también lo habíamos mencionado. Propósitos del turismo rural y rural comunitario. Bueno, promueve la tenencia de la tierra, que ya lo había mencionado, propicia un adecuado manejo de los residuos sólidos y el desarrollo de infraestructura comunal, ¿verdad? Entonces, de los residuos sólidos y líquidos en la parte ambiental, el propósito es que sea un lugar más sostenible a nivel sociocultural, a nivel económico y a nivel ambiental, ¿verdad? Entonces, hay que siempre como tener ese chip o eso, con el tema de la sostenibilidad tenemos que trabajar en esos tres ejes. Y trabajarlo a nivel del destino o de la comunidad, pero también a nivel del emprendimiento. Promover fuentes alternativas de energía y de producción orgánica en la medida de lo posible. Aquí, por ejemplo, en las experiencias de turismo rural comunitario hace muchos años atrás, había un insumo muy importante, no sé si ahorita lo están haciendo, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por ejemplo, los técnicos, ¿verdad? Asesoraban a las familias campesinas, las que tenían fincas, por ejemplo, a manejar de una forma más integral y sostenible con el ambiente, la siembra y los cultivos, por ejemplo. Entonces, ahí es donde vemos cómo el turismo de alguna forma se vincula más, no solo con el ente rector, sino también con otros ministerios e instituciones del Estado. Y aquí quiero retomar algo más o menos que no mencioné, tal vez no tan claro al principio, y es que el turismo es una actividad muy frágil, por llamarlo de alguna forma. Es decir, bueno, con la pandemia, claro está, cualquier actividad económica se vio afectada. Pero, por ejemplo, en caso que vengan turistas ahora, temporada alta, y que haya una inundación en un destino turístico, los turistas cancelan. O si hay un conflicto político en un destino turístico o en un país, los turistas cancelan. Algún acontecimiento ambiental, los turistas cancelan. Entonces, esa fragilidad de esta actividad económica, ¿qué nos remonta? De que en el caso de las familias campesinas que están produciendo la tierra, que sigan produciendo la tierra, y que visualicen al turismo como una actividad complementaria y no sustitutiva. Ahora, si por múltiples razones después deciden solo dedicarse 100% al turismo porque las condiciones están dadas, en buena hora. Pero en principio, por esa razón económica es importante conservar la principal actividad económica y complementaria al turismo, porque además esa principal actividad económica, si hablamos de la parte agroforestal o agropecuaria, etcétera, se convierte en parte del producto turístico, ¿verdad? Entonces eso sí quería también mencionárselos. Otro propósito es que se basa en su atractivo en las particularidades de la cultura rural, ayudando a valorar y preservar la cultura local. Eso es muy importante. Yo creo que el turismo de alguna manera
nos ha venido a ayudar a hacer esa revaloración de la cultura local. Y la cultura local no es solo la gastronomía, no es solo la artesanía, ¿verdad? Es la cultura viva también. No solo los bailes que les podamos presentar, sino la cotidianidad, la historia oral de la comunidad, que eso cuesta mucho y en eso deberían aprovechar las universidades, en rescatar esa historia oral de los adultos mayores, porque eso se va perdiendo de generación en generación. Entonces eso es fundamental. Entonces también esa cultura viva es muy importante rescatarla y aprovecharla de manera respetuosa con el turista. Otro propósito es que contribuye a una activa participación de las mujeres y favorece el desarrollo local y el fortalecimiento comunal. Entonces, inicialmente cuando empezamos a trabajar este tema en otras partes del país, somos una sociedad machista, digamos, actualmente todavía hay fuertes rasgos sobre eso. Y yo estuve incluso en espacios donde llegaba la pareja propietaria de una empresa X y el señor presentaba a la esposa, ni siquiera la esposa se podía presentar. Pero cuando ya vemos con procesos de capacitación, con actividades, ¿verdad? Donde hay cambios sustanciales con respecto a estos patrones, nos alegramos que ahí donde decimos, aquí hay crecimiento personal, no solo el crecimiento económico. O en una comunidad que estuve hace muchos años y una señora, eran actividades, capacitación presenciales, no hablaba, era muy tímida y con los años, fueron varios años, ¿verdad? Después la pudimos llevar a una feria internacional a que ella promocionara el destino turístico, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno ve también cómo el turismo también nos genera ese fortalecimiento personal, igual tanto en hombres como en mujeres, y eso para mí tiene un valor agregado muy, muy importante. Logros del turismo rural comunitario en el país, hay una definición y caracterización, ¿verdad? Que como les mencioné al principio, hay una definición institucional por parte del ICT, el PPD y la Alianza de Turismo Rural Comunitario, que eso fue ya hace muchos años, pero bueno, es la definición que está vigente. Incorporación del turismo rural, el TRC, al Plan Nacional de Desarrollo Turístico, el ICT, incorporación de productos de turismo rural en acciones de promoción. Todavía a nivel institucional hay que trabajar un poco más fuerte eso, ¿verdad? Que la institucionalidad se comprometa un poco más con el sector, pero bueno, ya hay una política y un interés. A ver, dichosamente ha sido como digo yo, el discurso mundial de algunos políticos y presidentes de la República, de apoyar a la pequeña y mediana empresa. Entonces hay que aprovecharse de esas coyunturas políticas o esos discursos políticos y tratar que realmente del dicho al hecho, bueno, hay mucho trecho, dicen, pero que realmente se puedan ejecutar acciones en función de esos compromisos que a nivel político hay veces que se vienen o se dicen. Hay un decreto de interés público, el TRC, que es que las instituciones públicas relacionadas de forma directa o indirectamente con el turismo incorporen en sus agendas acciones de apoyo al TRC. Esto ahorita creo que fue como en el 2005, por ahí más o menos se dio, en que ya que se declare de interés público esta actividad económica, digamos que le iba abriendo como una pequeña puerta al sector para que le pongan un poco de atención. Después de eso vino un decreto de posadas rurales por parte del Instituto Costarricense de Turismo. Y antes el ICT, reconocía, por ejemplo, empresas de hospedaje, solo las que tenían como un mínimo de 10 habitaciones y de ahí para adelante. ¿Eso qué quería decir? Que quedan excluidas empresas de menor tamaño. ¿Okay? Entonces, en ese momento se pudo negociar con ellos para que por lo menos se reconocieran de 3 habitaciones como mínimo y no como 10. Eso fue un gran avance. Sin embargo, ahí todavía nos queda por fuera las empresas que tal vez una familia campesina, de un ejemplo que les puse anteriormente, que tiene solo una o 2 habitaciones en su casa, para turistas no me entra en esta categoría de posadas rurales. Pero recientemente, creo que en este año, y eso no lo tengo aquí en la presentación, pero sí parece que ya se aprobó, que sí están reconociendo empresas, pero que sí sean de turismo rural comunitario, que sea solo de una habitación.
Entonces, esos son como los pasos y logros que se dieron, y le estoy hablando que eso fue un trabajo de muchos años y de cosas que ya se dieron años atrás. Otro es una consecución de póliza de responsabilidad civil colectiva, y eso sí me interesa mucho y siempre lo menciono por varias razones. El turismo es muy delicado y los turistas que vienen a consumir aquí un X producto, generalmente los turistas vienen con seguros. Pero si le pasa algo en nuestra empresa, en un sendero, si se cae, se tuerce un pie, el seguro que él trae puede ser que le cubra ahí, que lo enyesen, que le hagan las cosas que sean necesarias médicamente. Pero el turista puede perfectamente demandar a la organización o al emprendimiento porque se fracturó por un descuido o porque estaba muy resbaloso el sendero, ¿verdad? Y ese es un problema de mantenimiento del empresario, o porque si se cayó y no había una baranda, por esas cosas pueden demandar. Y son demandas muy caras y muy altas y muy complicadas. Entonces, este seguro que se incidió en aquel entonces para que el INSS, no sé si ahorita eso lo prestan algunas otras operadoras de seguros, pero por lo menos sí el INSS, una póliza de responsabilidad colectiva, es decir, a una organización donde hayan varios emprendimientos turísticos, le es más barato comprar esa organización una póliza que cubra a todos esos emprendimientos a que si yo como empresaria de forma individual compro una póliza sola, ¿verdad? Entonces eso para que lo consideren. Bueno, se organizaron varias empresas, varias ferias de turismo rural comunitario muchos años atrás, específicamente de turismo rural comunitario. Había una organización también que estaba muy efervescente en ese momento. Se editaron 10 guías de turismo rural comunitario. Y se aprobó esa ley que le mencionaba antes de turismo rural comunitario, que era con el propósito de fomentar e impulsar este sector. Esa ley se firmó en el 2009. Hace poco tiempo hay una cámara que es de Cámara de Experiencias Rurales que estaba interesada en revisar esta ley. Esta ley se revisó y actualmente está con algunas modificaciones en la Asamblea Legislativa, porque esta ley solo cubría al tema de turismo rural comunitario. Y entonces esta Cámara de Experiencias Rurales dijo, no, tenemos que también trabajar en el marco de esta ley, pero con el turismo rural. ¿Okay? Entonces hay algunas modificaciones que ahorita está, no sé si está en el plenario legislativo, pero sí la Cámara de Experiencias Rurales la presentó a la Comisión de Turismo y está en revisión. Entonces digamos que se amplía. En términos generales, esta ley, tendríamos que tener una sesión solo para ver esta ley, digamos, pero para que tengan información, los que no la conozcan, es una ley que le indica a las instituciones, obviamente al ICT como ente rector y otras, el INA, el IMAS, etcétera, etcétera, a destinar recursos económicos para fomentar y potenciar el turismo rural comunitario. Entonces, entre ellas también tiene un apartado que es sobre incentivos turísticos. En Costa Rica hay una ley de incentivos turísticos, ¿verdad? Que es que, qué sé yo, una empresa grande que la exoneren, perdón, de impuestos de traer tantos aires acondicionados del exterior, que le es más barato exonerar o traer los tantos aires acondicionados para el hotel que comprarlos aquí, porque obviamente se exoneran impuestos. Pero en el marco de esa ley se puso, ahí está esa ley de incentivos, pero se puso en el marco de esa ley para este sector. Es un incentivo que pocos se han beneficiado. Tiene varias implicaciones. Uno, tiene que tener declaratoria turística, porque eso la parte de incentivos es la del ICT, y la declaratoria turística es un trámite que tienen que hacer, no sé si alguno de ustedes ya lo ha hecho, con el ICT donde toda empresa puede operar libremente, ¿verdad? Esto de la declaratoria turística no es obligatorio, es voluntario, pero es un reconocimiento que la institución le hace a las empresas de turismo de que está operando en el marco de la ley y de las condiciones de calidad que se requiere para prestar un servicio. Que la ventaja de la declaratoria turística es que tiene más acceso a la promoción internacional de su servicio y a capacitación. Para obtener los incentivos turísticos, que puede ser obtener motores fuera de borda exonerados o una microbús y una serie de cosas,
la empresa tiene que tener la declaratoria, pero también tiene que hacer un contrato turístico, que es otro trámite completamente aparte, un poco engorroso, pero no imposible de cumplir. Pero bueno, podríamos hacer otra sesión solo para evaluar la ley, pero sí, en términos generales es eso, y que ustedes sepan que hay una ley que cubre y que fomenta el turismo rural comunitario. Entonces, es importante que el sector haga valer esa ley. Y es donde yo les digo, toquen puertas, hagan propuestas, porque esa ley es el marco regulatorio que hay específico para el sector y es un logro muy importante en turismo tenerlo. En aquel entonces se formó una cámara de experiencias rurales. Cuando les hablo aquel entonces es como en la década del 2000 y más para acá. Que se llama Canto Rural. Eso es un gremio que representa al sector. Pero en el 2018, creo 2019, por ahí más o menos, se formó otra cámara, que es Cámara de Experiencias Rurales, que cubre no solo el turismo rural comunitario, sino también el turismo rural. Que la contribución que hace el turismo rural comunitario está ligado a procesos endógenos. Es todo eso que va saliendo desde la propia comunidad. Es un desarrollo que no viene de afuera hacia adentro, sino de la comunidad, del seno de la comunidad hacia afuera, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para nosotros, que lo que provoca son los encadenamientos productivos y la interrelación entre actores. Y son como esos dos niveles que les mencionaba antes y que mencionaba ahorita una de las señoras, ¿verdad? Es esa plataforma de organización comercial, ¿verdad? Y de intercambio de esos encadenamientos, pero también hay otra plataforma importante de organización, de ver la parte gremial, que puede ser una organización formal o no formal, pero que se organicen en función de ir y presentar propuestas y poder ejecutar proyectos que beneficien a las comunidades. El TRC procura un cambio estructural, el mejoramiento de la calidad de vida de la población, que les hablaba de la parte de fomentar todas las competencias personales a través de proyectos, capacitaciones, etcétera, y obviamente los ingresos económicos que se generan de esta actividad. Y luego el TRC surge como una respuesta al modelo de turismo que ha atentado a los principios ambientales, socioculturales y en comunidades rurales. ¿Verdad? Eso es parte. Los retos, ya casi voy finalizando, es fomentar una articulación de acciones conjuntas con el sector público y privado, que de alguna forma el sector de diferentes partes del país lo ha venido haciendo, pero hay que todavía hacerlo de forma más articulada y más intensa. Contribuir a que las comunidades planifiquen su propio desarrollo, que de alguna manera mencionamos eso, y eso sí lo considero como un reto importante. Provocar que los gobiernos locales, que lo mencionamos anteriormente y también aquí lo planteamos como reto, tenga un rol protagónico para el desarrollo y planificación del turismo. Romper con el modelo asistencialista del Estado y otras instancias. No es esperar a que las instancias del Estado lleguen y me ofrezcan y me hagan esto. Hay que proponer para que las instancias respondan de manera asertiva y que realmente los esfuerzos que se hagan a nivel de ministerios o de instituciones realmente responden a una necesidad real de la población. Hacer una lectura de contexto político actual para definir más claramente las estrategias de incidencia, un poco lo que hablamos de las municipalidades, y ahorita estamos en año preelectoral, balancear si hay que ir a negociar ahora o mejor después, ese tipo de cosas, fortalecer los procesos organizativos ya existentes y diseñar agendas conjuntas, ¿verdad? Si ya de repente hay organizaciones en la zona sur, algunas tienen más experiencia que otras, ver de qué manera se integran, se articulan o forman otra plataforma de organización, etcétera. Valorar como ese tipo de cosas que se puedan ir haciendo a nivel local. Y aquí, bueno, algunas características del turismo rural, la parte de hospedaje, la gastronomía y la naturaleza. Bueno, eso así como que a nivel de resumen es un poco lo que les traía el día de hoy. Ya dialogamos un poquito, ¿verdad? Pero si hay algunos otros comentarios, recomendaciones, pues estamos con todo gusto. Y aquí quité la presentación, entonces podemos, el que quiera comentar algo más al respecto y fortalecer un poco lo que hablamos, tenemos ahora un pequeñito espacio para eso también. Estamos 13 participantes, yo solo escuché a 3, creo. Si alguien más quiere hablar, de los que ya hablaron o de alguna otra persona,
bienvenido sea. A ver si les quedó claro, no claro, si hay alguna duda o alguna recomendación. Para nosotros es muy importante las recomendaciones que ustedes nos puedan dar para mejorar un poco también nosotros los procesos de capacitaciones, de charlas y de los mismos proyectos. De igual forma, yo voy a dar una cuña, no olvidarles, porfa, les envié en el chat lo que es la parte de evaluación y asistencia, que también es parte importante para nosotros, por supuesto, para seguir con todas estas charlas que nosotros con mucho gusto y mucho amor se lo preparamos a todos ustedes. Marisol, no sé si tienes algún comentario, compañeros que tengan algo que decir. Gracias, buenas noches, ¿no? De mi parte agradecer como siempre la profesora por la exposición y el tiempo que dedica para atendernos a nosotros como emprendedores turísticos y en mi caso como formadora, en este caso de parte de la sede, me interesa mucho el tema y instarnos a seguir a los muchachos, sí comentarles que hoy se conectaron pocos porque teníamos problemas con una tormenta casi que hubo aquí en Pérez Celedón. Una persona me dijo que estaba enferma y 2 que no tenían electricidad, entonces por eso se nos mermó mucho la asistencia, pero la dicha es que se va a grabar y que después pueden reproducir. Y agradecerle mucho a la profesora, la verdad, por el conocimiento y el tiempo. Y aquí seguimos adelante con el proyecto. Con mucho gusto. Gracias. Si por aquello no tenemos ningún comentario hasta ahorita, si quieren podemos ir abriendo cámaras. Randall tiene una consulta. Después de Randall, si podemos abrir cámaras para sacar la foto que es parte de nuestra evidencia. Gracias, Randall. Lo escuchamos, don Randall. Adelante, Randall. Tiene el micrófono abierto, pero no lo escuchamos. ¿Me logras escuchar ahí? Fuerte y claro, Randall. Sí, es que yo quería tal vez consultarle a Yoleni algo relacionado con el tema de los encadenamientos. Porque en algún momento yo he observado que cuando se logra, digamos, encadenamientos, empieza a surgir como, como una actitud de dame más, envíeme más turistas a mí, o yo necesito más transportes, o ¿por qué tan poquita gente en este mes fue a mi hospedaje? Entonces, yo lo que quería preguntarte, Jorleni, es ¿cómo, qué recomendaciones podría uno dar a nivel de los mismos afiliados, de los que están con los emprendimientos, para que no surja este sentimiento de mándeme más, porque al final lo que queremos es una distribución de la riqueza, no concentrarla en 2 o 3 personas. No sé si me comprendes cuál ha sido la observación. Sí, creo que sí. A ver, el turismo tiene la particularidad que es estacional, ¿verdad? O sea, tiene temporada alta y temporada baja. Eso por un lado. Que eso es importante considerar para no solo pensar en el mercado internacional, sino también fomentar el mercado nacional. De repente el viajar para los costarricenses se ha vuelto bastante caro. Entonces es importante pues hacer como paquetes o servicios o precios atractivos para el turismo nacional. Y con respecto a esa parte de encadenamiento, a ver, o de exigencia de algunos de que les lleve un poco más de clientes, etcétera, etcétera. Hay varias cosas. Uno, es que cada emprendimiento no puede depender de una sola empresa, de una sola tour operador o de un solo proveedor para comercializar su producto. Es decir, si yo como operadora turista le llevo a Randall 2 veces al mes clientes, con eso no voy a comer y no vivo. Tengo que buscar otras opciones de comercializar mi producto, ¿verdad? Entonces, con otros operadores, con otras empresas, dentro o fuera de la comunidad. Ver que el tema de promoción es fundamental.
y el tema de promoción se puede hacer o de forma articulada como organización y desde el propio emprendimiento. Dichosamente, y actualmente hay muchas alternativas o varias alternativas de promocionarse de forma económicamente muchísimo más barato que años atrás. Ahora una feria de turismo se va con material más digital y no impreso, y antes era carísimo editar material impreso. Las redes sociales son una forma de promoción muchísimo más económicas que los mecanismos que habían hace 15 o 20 años atrás. Entonces, yo creo que es como aprovechar las diferentes instancias y plataformas de que se puede promocionar y comercializar el producto por diferentes vías y no depender de uno o dos proveedores. Y que si ustedes están organizados o están de alguna forma articulada, necesariamente y parte de la responsabilidad y de esa articulación es que proporcionalmente se tienen que ver beneficiados todos los afiliados o las personas que estén ahí, ¿verdad? Que si hoy le tocó turistas a fulanito, pues la otra semana va a ser al segundo y a la siguiente semana al tercero y al cuarto. Y eso comercialmente se tiene que entender, ¿verdad? Porque a ver, si estamos como en un mercado de libre competencia, pero aquí tiene que prevalecer un poco el tema de solidaridad, de compromiso y de responsabilidad. Y parte de la responsabilidad también y compromiso es entender que si hoy me tocó turista y hay otros en fila mañana y pasó mañana no me va a tocar turista. Entonces, bueno, es un proceso de sensibilización tal vez a estas personas de que la dinámica es así. La dinámica es así, que hay temporadas, hay altas y bajas, y en las bajas hay que buscar qué alternativa se hace, que puede ser mercadear para turismo nacional, y aprovechar las condiciones que existen y mercadearme por diferentes vías. De eso no hay, no debe haber otra alternativa, ¿verdad? Puede ser uno por ahí más o menos. No sé, Randall, si con esto queda claro o lo enredé un poco más. No, muchas gracias por la presentación. Ok. La puedo poner. Y perfecto. Y quería aprovechar también para, no sé si algunas de las empresas que tenemos aquí tienen declaratoria turística. Que es ese trámite que les decía con el ICT, el último fin de semana de octubre de este año se va a hacer una feria nacional de destinos turísticos. Bueno, el ICT viene trabajando tiene que trabajar en los 32 centros de desarrollo turístico. Ahorita se han trabajado en 12 y se va a hacer una feria nacional con esos 12 destinos turísticos inicialmente. Esto se lo menciono ¿por qué? Porque ahí van las personas que tienen declaratoria de estos destinos turísticos a exponer su oferta a operadores de turismo, ¿verdad? Que es muy importante. Hay un día que solo llegan operadores de turismo, entonces se les presenta la oferta, que al final son los intermediarios que nos conectan con la posible demanda. Y el resto del fin de semana va a ser para público en general. Entonces, les digo esto porque pensando en futuras ferias nacionales y ahorita que ya se está como retomando un poco más la cotidianidad anterior a la pandemia, ¿verdad? Desde este tipo de espacios presenciales, que piensen en alguna medida poder optar en algún momento por la declaratoria turística, porque es un paso importante y de respaldo y de espacios que se deben que los puede aprovechar las empresas de esos espacios de promoción, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el ICT a estas ferias solo llama las empresas que tienen declaratoria turística. ¿Por qué? Porque son las que están trabajando o están reconocidas a nivel institucional. Entonces esto era nada más como un anuncio y que lo visualicen un poco más para tal vez en el corto plazo, pero en mediano plazo para que puedan participar también de estos espacios. Y a propósito de lo que decía Randall, es eso, o sea, no puedo aprender solo de esto, pero bueno, si tengo la oportunidad de tener declaratoria, esto es nada más un ejemplo, y no es el único, y puedo ir ahí a exponer, pues y lo tengo que hacer. Entonces hay que aprovechar todos esos espacios de promoción, y estos son gratuitos, en este caso que lo